Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro video para el Dragonario y el sitio web informativo Ellos y Nosotros. Soy Draco el Dracul o simplemente Draco. De lo que se va a tratar este video es de otra denuncia que el enano genocida Felipe Calderón Hinojosa, o el borrachín de los pinos, o fecal, como se le quiera llamar, suma otra denuncia por crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, como se escribe en esta nota. Esta vez por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Vamos directamente con la nota para no hacer largo el video. Muy bien. Empezamos. Bueno, la nota se titula Calderón al banquillo. Este reporte Índigo y dice así. A ver. Creo que es lo malo de tener Windows 8. Para las familias de los más de 70,000 muertos relacionados con la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón durante su sexenio, las cuentas de exmandatarios siguen pendientes. Están escritas con sangre. Eso está más claro que el agua. Por eso el sábado 13 de septiembre la Federación Internacional de Derechos Humanos solicitó a la Corte Penal Internacional de La Haya abrir una investigación preliminar por crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato. Aunque reconocen que este tipo de ilícitos se registraron en todo el país, el informe que se concreta Baja California, donde a partir del 2009 aumentaron los casos de tortura y desaparición forzada. El reporte plantea que en su indagatoria el organismo internacional solicita a las autoridades mexicanas información sobre las investigaciones y procedimientos penales abiertos para juzgar a los presuntos responsables de los delitos cometidos en contra de la población civil, lo cual lo veo muy difícil, ya que uno de los responsables fue el mismo expresidente enano genocida Felipe Calderón, y también del ex secretario de la extinguida o difunta Secretaría de Seguridad Pública Federal, el director de Hollywood Genaro García Luna, o Genaro García Luna, como ustedes prefieren. Y estos cabrones, dudo que sea fácil, no por pesimista, pero por las influencias y el poder que estos desgraciados tienen. Las ONG aseguran hubo cacería llevado a cabo por servidores públicos del Estado o del gobierno federal. Señalan que a los afectados además se les acusó de ser integrantes del crimen organizado y se les sembraron armas y droga como evidencia, todo con la intención de que el gobierno federal pudiera presentar a la opinión pública sus avances en la lucha contra el crimen organizado. Y también recuerden que cuando supuestamente arrestaban a algún delincuente, haciendo un paréntesis en esto, los presentaban a los presuntos delincuentes ante cámaras, ante la televisión, como si de un espectáculo se tratara. Y expertos decían, yo recuerdo, que eso era ilegal, eso va en contra del debido proceso y de la presunción de inocencia. Con la ayuda de la tele, tanto las víctimas como los presuntos delincuentes detenidos se les declaraba ya criminales sin una investigación, sin nada que apoyara esa premisa. Bueno, continuando con la nota.
El documento también hace énfasis en que la impunidad prevalece. No se conocen investigaciones ni procedimientos penales por estos hechos contra altos mandos del gobierno. Y en los casos donde se iniciaron averiguaciones previas, no ha habido resultados, refiere. La demanda destaca que en ningún caso se ha condenado penalmente a los responsables por las conductas que podrían constituir crímenes según el Estatuto de Roma. Lo cual vuelvo a decir que es muy difícil porque fueron empezando desde el presidente, el secretario de Seguridad Pública, Genarco García Luna, y los diferentes, secretarios de Gobernación, podríamos decir Juan Camilo Muriño, Blake Mora, por dar un ejemplo. Esta es la segunda denuncia de este tipo que enfrenta a la administración de Calderón. En noviembre del 2011, el abogado defensor de los derechos humanos Netzaí Sandoval ya había acusado al expresidente ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado. En respuesta, la presidencia de la República publicó en diversos diarios un comunicado en el que afirmaba que las imputaciones en su contra eran falsas y calumniosas. No, al contrario, esa denuncia sirvió para mostrar al mundo lo que desde el sexenio de Calderón empezó y estaba pasando en ese momento, de que a los mexicanos se les estaban asesinando, se les estaba masacrando. Y además, a las víctimas, con razón o sin razón, se les acusaba de ser criminales, sin ningún sustento. El gobierno, y antes de continuar, recordemos, también, si eso hubiera sido falso, ¿por qué perseguían al abogado Netzaí Sandoval? ¿Por qué lo amenazaban? ¿Por qué lo amenazaron o lo siguen amenazando? No sé. Si eso quedó en el pasado. Si eso era una calumnia o era falso. Para pensar un momento. El gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan. Las acusaciones, se refirió Presidencia. Estaban viendo cómo chingar a este joven, a esta persona, a este abogado valiente, y lo cual al parecer no lo lograron, por lo que yo recuerdo. Me puedo equivocar y como he dicho en los videos anteriores, espero que me corrijan o que me digan su opinión en sus comentarios. Continúo. La denuncia había sido firmada por 18,700 mexicanos en su versión en línea y 5,000 más de forma autógrafa, según refirió Sandoval a CNN México en 2011. ¿Puede ser juzgado? Las dos demandas que se han presentado ante la CPI en contra de los supuestos abusos cometidos, yo no diría supuestos, sino abusos cometidos durante el sexenio del enano genocida, apelan al artículo 28 del Estatuto de Roma, el cual indica que el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas federales bajo su mando. Hay un artículo en esta Corte Penal en la que precisa que en el caso de demostrarlo,
veámoslo de esa manera, sí puede ser juzgado y hasta yo diría sentenciado. La CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero su fiscalía debe comprobar primero si México no quiere o no puede investigar los crímenes denunciados. Yo diría no quiere denunciar porque porque se vería más los abusos que se cometieron durante el sexenio de este alcohólico, de este hijo de la chingada, y de que se están cometiendo actualmente durante esta administración, la del pendejo nacional. Y también, bueno, con lo siguiente, dice Calderón, ahora duermo mejor. En una entrevista para El País concedida 2 días después de la acusación de la ONG por crímenes contra la humanidad, Felipe Calderón sostuvo que sin su estrategia, partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen. A 2 años que Felipe Calderón dejó la presidencia, las heridas a causa de su estrategia en contra del crimen organizado siguen abiertas, sí, y seguirán abiertas, no solo hasta que este hijo de la chingada pague. Y a lo que me refiero, no a que lo maten, bueno, a él y a gran parte de su gabinete de seguridad. No, me refiero a que estos puercos estén en prisión, ya sea aquí en México o en La Haya. Y aparte, seguirán abiertas mientras que esta disque estrategia que está siendo continuada por el pendejo nacional, o sea, Enrique Peña Nieto, no paren. Y que se golpea al crimen organizado como se tiene que hacer. Continuó. Organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos han acusado que durante esta guerra del expresidente, militares y policías cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso fue investigado adecuadamente. Yo diría que ni fueron investigados, nada más algo para decir. Human Rights Watch presentó varios informes en los que aseguraban que se habían encontrado evidencias claras de que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que el panista asumió la presidencia y hasta el último minuto de su mandato. Y esos números son los que pudieron dar constancia. Sin embargo, a Calderón eso es algo que no le quita el sueño. Sí, porque lo logra a través de unos buenos tragos. Al menos así lo aseguró en una entrevista para El País publicada el 15 de septiembre. Ahora duermo mejor, relativamente mejor. Tengo menos problemas en qué pensar, dijo el panista 2 días después de la solicitud de la FIDH, para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante el sexenio. Y no dudemos que igual se den denuncias durante al final del sexenio del pendejo nacional, si es que continúa en su cargo. En la entrevista, Calderón admitió que hubo abusos, pero aseguró que fueron solo como excepción, sí, como no. Era la regla, cabrón. Es cierto, las operaciones federales se multiplicaron y lentamente hubo abusos, sin embargo, estos fueron la excepción y no la regla.
y en todos los casos en que el gobierno tuvo conocimiento se actuó conforme a derecho para llevar a la justicia a los responsables, dijo. Con más de 70,000 muertos a cuestas, yo diría más, a consecuencia de esta pseudoestrategia, bueno, ahí en la nota dice estrategia, pero yo le digo pseudoestrategia. El exmandatario sostuvo que sin este combate, partes fundamentales habrían sido tomadas por el crimen organizado. Ya fueron, o sea, desde que este cabrón entró a la presidencia, ya fueron tomadas, fueron secuestradas. Bueno, sé que desde antes, pero principalmente desde ese sexenio. Y yo diría que también durante parte del sexenio de Vicente Fox. Son muchísimos, y a mí cada uno de ellos me pesaba como ninguno, pero todos esos homicidios fueron cometidos por criminales. No, gran parte fueron cometidos por su pinche policía, a los que yo combatí. Yo diría que a una parte les ayudó. La gran mayoría responde a la lucha sin cuartel y sin escrúpulos de los grupos criminales en su disputa por el control territorial del país, dijo el rotativo español. Bueno, un fragmento, una gran parte de esta nota traída por Reporte Índigo. Dos cosas, el cinismo y el alcoholismo de este cabrón hasta se le notan en la cara. Y dos, de que no le importa cuántas personas murieron. Y hay que ver si esta denuncia igual junto a la otra pueden hacer algo para que este malnacido, para que este pinche chango malparido sea juzgado, aunque sea fuera de México, pero que sea juzgado este hijo de la chingada. Por mi parte eso es todo, soy Draco el Dracul, o simplemente Draco, un aporte más para el Dragonario y el sitio web Ellos y Nosotros. Nos vemos en el próximo video, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud.